Hola, ¿qué tal comunidad sanluiseña? Bienvenidos a este segundo capítulo de podcast Ecos Familiares, Voces que Transforman, un espacio para toda la comunidad sanluiseña. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy bonito, el cual tiene que ver con todo lo relacionado con las relaciones de pareja o también relaciones sentimentales. Les presento, estamos aquí con mis compañeros, el doctor Héctor, psicólogo, y la doctora Carolina, trabajadora social. Estamos atentos, por supuesto, a todos los comentarios que nos deseen dejar aquí abajo y también abiertos a los temas también que quieran escuchar. Bueno, vamos a comenzar abarcando una pregunta y ¿es igual hablar sobre enamoramiento a relación? O sea, va ligada. ¿Qué comienza primero? ¿El enamoramiento o la relación en sí? Para ustedes. Pues básicamente el enamoramiento es como la primera fase de una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy asociado a lo que es la fisiología de la persona, lo que se siente, ¿sí? Nosotros en nuestro cuerpo, cuando estamos en esa fase de enamoramiento, tenemos descargas de oxitocina, que comúnmente le llaman la hormona del amor, y también de dopamina, que esta se encuentra relacionada con la sensación de bienestar o agrado o placer. Entonces, el enamoramiento sí o sí está ligado a la parte física, esa parte de preconocimiento de la persona, ¿sí? Entonces, las expectativas están muy elevadas frente a cómo es la persona, cómo va a funcionar, que incluso algunos dicen que en esta fase la parte racional queda un poquito relegada, o sea, como que no se tiene mucho en cuenta porque está más la parte visual exacerbada, como más notoria, o sea, el cómo se ve ella o el cómo se ve él, como esa necesidad de querer conocer a la otra persona más allá de lo que la primera imagen nos da. Pero podríamos decir que el enamoramiento es como una fase o se vive durante la relación, porque pues entendemos y creo que hemos evidenciado en algunos casos y en la vida cotidiana que manifiestan como esas mariposas en el estómago, como esas ganas de hacer cosas locas en pro de ganarse el corazón de la niña o del muchacho. Pero la pregunta es como, ¿ese enamoramiento se ve durante toda la relación? Yo sí diría que es una fase de un proceso relacional. Sin embargo, yo a lo largo pues de la experiencia que he tenido y pues obviamente de amistades, en el trabajo, muchas personas han dicho es que yo nunca me he enamorado. No sé si te han escuchado eso. Sí. Yo nunca me he enamorado. Yo he tenido relaciones, pero nunca me he enamorado. Entonces ahí es donde pone uno en duda ese concepto de enamoramiento, que se supone que sería como esa primera fase de una relación de pareja, ¿cierto? Que es cuando lo que hablan del tema de la conquista, ¿sí? Que normalmente dura como entre 2, 3 meses, que mejor dicho, le bajan las estrellas y ahí, como decía el doctor Héctor, entonces entra una parte muy importante y es que como que no identificamos en ese tiempo uno no ve esos red flags o esas banderitas rojas que se identifican en las parejas, es decir, eso que no nos gusta tanto. Entonces, ahí es cuando pasa ese proceso de enamoramiento ya a un tema relacional, que era la pregunta que nos hacía la doctora. Efectivamente, para mí el enamoramiento es primero, ¿sí? Sin embargo, pues me queda obviamente la duda o la cuestión, ¿por qué esas personas dicen que nunca se han enamorado si hace parte de esa primera fase? Lo que pasa es que ahí, desde el punto de vista fisiológico, no se puede evitar. El enamoramiento hay, ¿sí? Al negarlo, exactamente, al negarlo es como esa falta, por las innumerables razones que pueda tener esa persona, de no querer reconocer una emoción o una parte fisiológica inicial del establecimiento de una relación amorosa, ¿sí? Okay. También siento que, o bueno, lo que he evidenciado es que a veces se confunde ese enamoramiento con relación, porque muchas veces he escuchado como, no, es que yo me enamoré desde la primera vez que lo vi, me enamoré de cada parte de esa persona a tal punto de que haría lo que sea por establecer una relación con esa persona. Entonces, siento que muchas veces se enfrascan en el
enamoramiento durante toda la relación. Yo he escuchado que toda la relación han vivido enamorados de esa persona, pero pues Es que hay que identificar algo, es que una relación siempre existe, ¿cierto? Relación de sí. familia, relación de pareja, relación de amistad, pero hay que identificar cuando ya hablamos de una relación de, primero es de un proceso de conocernos, ¿cierto? Ujú. De identificar qué me gusta de esta persona, qué no me gusta de esta persona y poner los límites de qué se quiere generar con esa relación. Si va a ser a corto tiempo, si va a ser a mediano o largo tiempo, ¿sí? Sí. Y ahí entra el tema relacional y la responsabilidad afectiva que yo hablaba anteriormente y es querer saber si esa persona sí quiere una relación seria, si hay una Ok. estabilidad o si más bien no, es cuestión de un momento o no sé, en ese tiempo de conocerse conoció a otra persona, entonces ya no quiero algo contigo y ya dejemos las cosas hasta ahí. Se acabó el amor, se dice ahí. Realmente el amor no ha Nunca habido, hubo. ¿sí? Exacto. Es la fase de enamoramiento, de compartir, de sentir esa, como dicen coloquialmente, esas maripositas en el estómago. Eso es fase de enamoramiento, ¿sí? Y fase de enamoramiento, como lo decía la doctora Mayra, no dura más de 3 meses, ¿sí? Ya la consolidación de una relación como tal, con un propósito, con un fin, con metas comunes, con el construir algo en conjunto, ya eso sí se podría denominar amor, ¿sí? Amor. Una relación amorosa, ¿sí? Okay. Pero los que, como decían en el ejemplo, o sea, son los que no se comprometen y es por el momento, y si aquí picó y allá había otras personas, eso es pura fase de enamoramiento, o sea, el conocer sin ningún tipo de compromiso. Sin ningún tipo de límite también, o sea, como dejar los límites claros, Claro. como, bueno, yo quiero una relación, yo planeo casarme, o por ejemplo, he escuchado muchísimos casos que tienen una relación, sí, hubo la etapa de enamoramiento, la relación, pero nunca durante la relación hubo esa comunicación de, hey, yo no quiero tener hijos, y la otra persona quiere tener hijos, y es ahí Ya cuando donde se fractura. entra el conflicto. Exactamente, porque pues muy seguramente por las razones que hayan sido, nunca hubo una comunicación frente al propósito de establecer esa relación conjunta, ¿sí? En el caso que tú planteas, sucede muy frecuentemente en que yo no quiera tener como hombre hijos, ¿sí? Y el propósito de la mujer sí. Entonces ahí es donde en esa fase de construcción inicial de relación, post enamoramiento, se deben tocar esos temas. ¿Por qué? Para evitar circunstancias o situaciones que a futuro van a generar en una posible conflicto o diferencias frente a el objetivo por el cual yo como hombre inicié la relación y ella como mujer inició la relación. Ok. Bueno, vamos a la segunda pregunta, que esta es una de las más interesantes y es, ¿qué es lo que más está afectando hoy en día las relaciones? ¿Redes sociales, comunicación o expectativas? Yo diría que de las tres. O sea, la comunicación siempre hemos dicho que es la base de cualquier Fundamental. tipo de relación, ¿cierto? Antiguamente no habían redes sociales y se identificaban otros factores de, digamos, que generaban o afectaban las relaciones sentimentales. Sin embargo, hoy el tema de las redes sociales ha generado que se presenten mayores problemáticas, claro, porque ya se encuentran videos, por ejemplo, en TikTok, Reels, en Instagram, en Facebook, de que tenemos que tener una pareja perfecta, ¿cierto? Ya nos han dado unos estándares de que hombre proveedor, de que hombre que resuelve, entonces todas las mujeres hoy en día ya buscamos algo así. ¿Y qué pasa? Cuando no lo encontramos, ¡pum!, se desborona toda esa idealización o expectativa, que es la otra, que cometemos muchas mujeres y hombres, y es idealizar a la otra persona. Es que yo quiero que él sea, es que él tiene que tener dinero, es que quiero que me dé, que me compre, que me resuelva, que me traiga, que lo otro, y se ha perdido pues como esa responsabilidad de parte y parte y de mantener sus relaciones y su vida aparte, ¿cierto? De tener sus espacios, se ha perdido mucho, y todo el tiempo que la ubicación, o todo el tiempo estar llamando, o todo el tiempo estar escribiendo dónde estás, con quién estás. Entonces también siento que todo va muy ligado. Desafortunadamente las redes sociales han dañado muchas
formas de relacionarse como seres humanos, ¿sí? Yo he escuchado que hay muchas personas que tienen 300 amigos en Facebook, pero realmente son personas que están en una dinámica de darle me gusta o hacer un comentario a la publicación. Realmente no es una amistad, sino es una necesidad de la gente de querer sentirse validada por otros, así sean desconocidos, ¿sí? Y las relaciones que se generan por redes sociales, pues si no se lleva, o sea, es importante que si se da o yo conozco a alguien por redes, ¿sí? Ese momento quede allí y pase a la fase siguiente de ya empezar a conocerse frente a esa persona, ¿sí? Porque muchos dan el paso de, es que yo lo conozco desde hace 3 meses por lo que vivimos chateando todos los días. Eso no es conocer, porque desafortunadamente yo puedo escribir muchas cosas en el chat y decir que soy, pues, trabajo para la NASA. Exacto. O le puede bajar las estrellas, le puede decir, no, yo puedo hacer tal cosa, puedo comprarle un carro, puedo hacer... Y es todo mentira. Y todo es Y mentira. de ahí a la realidad es muy importante, y es que, por ejemplo, antiguamente el tema de conocer a una persona pues era como nuestro contexto, ¿cierto? Solo las personas cercanas, el amigo de mi amigo, el amigo del familiar. Hoy en día tú puedes conocer a una persona así sea en el extranjero, ¿cierto? Por las redes sociales, porque existen muchas aplicaciones para conocer parejas, incluso como les decía, extranjeras. Entonces este mundo de las redes sociales, en cuanto al tema de la pregunta que es la afectación, también ha generado mucho el tema de los celos, ¿cierto? Sí. Porque que le dio un like, o que no un like, sino que le dio un comentario, hizo un comentario, entonces ya la otra pareja vio. O sea, las redes sociales han buscado la forma de que lo que es la otra persona está haciendo en su Instagram o en su Facebook o en su TikTok, ya lo vea todo el mundo. Que si le dio me gusta, a mí me salió, ay, tal persona le dio me gusta a la aplicación a la publicación de esta otra persona. Entonces ahí empieza, ¿usted por qué le dio like a tal vieja? Porque se dice así, ¿por qué le dio like a esa vieja? Y ahí empiezan los problemas y ahí empieza todo. Yo acá pensando y analizando, siento que antiguamente afectaba las relaciones el tema de que en las familias, no sé si ustedes han escuchado que las familias casaban a las muchachas con otras familias por el tema de dinero. Y habían afectaciones porque pues primero había dinero de por medio, ¿sí? Segundo, la comunicación era nula porque había mucho machismo dentro de la dinámica conyugal. También había pues la crianza era diferente en ese tiempo. Sin embargo, yo siento que a medida que ha evolucionado todo esto, evoluciona también pues la afectación relacional, y es que para mi concepto también una afectación es las redes sociales, la comunicación y la expectativa, pero la expectativa basada en querer agradarle a todo el mundo. Por ejemplo, he visto muchísimas relaciones en las redes sociales donde muestran su mejor parte, sí, su mejor parte, la mejor parte de la boda, los videos sonriendo, pero no muestran el detrás la realidad, los obstáculos que conlleva una relación, sino muestran simplemente lo bonito, el pastel rosa, fueron de viaje, y también manifiestan ciertas alteraciones y estereotipos. Por ejemplo, he visto muchos videos de las relaciones de que las mujeres no se pueden conformar con el 50-50 del hombre. O sea, el hombre tiene que ser el proveedor el 100%, tiene que tener carro, sí o sí, para llevar a la muchacha. He visto muchos videos que había como virales, donde las chicas decían, si no tiene carro el hombre, definitivamente yo no tendría una relación con él. Si el hombre gana menos que yo, definitivamente no tendría una relación con él. Es que eso hace parte de la misma desvirtuación de la relación que sucede en las redes sociales, y con el perdón del que tenga algún seguidor o siga a influencers donde el foco de sus publicaciones es la vida en familia, ¿sí? Entonces muestran la casa lujosa, los autos, los hijos, la piscina y demás, ¿sí? Y como tú decías, finalmente muestran es lo que les interesa a través de la monetización del me gusta o el comentario, pero la realidad puede ser muy diferente a eso, ¿sí? Entonces, sí o sí,
desafortunadamente las redes sociales han deteriorado tanto la imagen de la realidad de cómo es el que se establece una relación afectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo decían ustedes mismas, ya hay unos estándares en donde él tiene que ser pues acuerpado, con utilizar tal producto porque eso le patrocina las publicaciones o el canal. Ajá. Y eso de alguna forma hace que se desvirtúe como tal la relación que se está dando, ¿sí? Al punto de que finalmente no es una relación, sino es una escena montada para monetizar. No, y he escuchado, por ejemplo, situaciones donde dicen, donde hay gusto, donde hay esa etapa de enamoramiento, pero se habla de, pero ¿qué dirán de mí? O sea, ¿qué dirán de que él esté trabajando, no sea profesional? ¿Qué dirán sobre el tema de que no tenga carro? ¿Qué dirán porque tiene 200, 300 seguidores y qué? El qué dirán. Siempre hay como de por medio en la relación, pues actualmente, el qué dirán frente a los estereotipos que se están basando pues de las redes sociales. Es que hay muchas cosas, pues en el término de lo que tú planteas y venimos hablando de las relaciones redes sociales, son muchos prototipos que están dirigidos a la venta, al consumo, ¿sí? En la vida real también existen muchos prototipos y hay unos que sí tienen mucha incidencia frente al éxito o no de una relación, ¿sí? Uno de los variables que influye en el éxito de una relación es la edad, ¿sí? Ejemplo, se ven parejas en donde la persona tiene, digamos, la mujer y el hombre indistintivamente, tiene una diferencia de más de 10 años, ¿sí? Es difícil que eso funcione, ¿por qué? Porque digamos que en este momento la fase de vida, la etapa de vida que está la persona mayor, hasta ahora la está experimentando la otra, ¿sí? Entonces eso va a ser una situación de conflicto, ¿por qué? Porque la persona más joven va a querer vivir lo que la otra ya vivió y como que no va a haber una disposición de querer nuevamente repetir esa vida porque pues yo ya la quemé, ya pasé por esa fase. Muy diferentes. Esa podría ser una de las situaciones en las que se ve afectada el establecer una relación, una variable, la edad. Pero nosotros como profesionales, ustedes desde la psicología y yo desde trabajo social, ¿creen exitosa una relación basada en aplicaciones como Tinder, Bumble, Circle, que son aplicaciones donde tenemos contacto con personas de Latinoamérica y bueno, extranjeros, demás? Pues hay que tener en cuenta unas situaciones que, por ejemplo, de lo que yo conozco, Tinder fue una aplicación que se construyó, se concibió para ligar, ¿sí? Para tener relaciones íntimas. Acercamiento, ¿no? Exactamente. Digamos, más allá de eso, el primer acercamiento. Si se espera, y esa ahí va la claridad que hablábamos al inicio, ¿no? Si se espera que esa relación llegue a algo más serio, pues tú lo vas a dejar claro en esas primeras conversaciones que tienen por esa aplicación. Pero si ustedes en el momento dicen, no, la verdad es que yo quiero algo solamente pasajero, ¿te interesa? Y si no, pues chao, ¿cierto? Sin embargo, considero que sí pueden ser funcionales, pero es que ahí va el tema de la comunicación, sí. ¿sí? De la claridad que se tenga. Porque yo conozco varias parejas que se han conocido por Tinder o por otra aplicación y han funcionado. Entonces, ya después que se conocieron, entonces pues sirvió, se dio, después ya se conocieron en persona y pues funcionó. Ahí es donde empieza la construcción de relación. La construcción de la relación y se puede decir que otras no funcionaron, como se puede decir que sí. O sea, es una red social más al final. Lo mismo que está en Tinder o en las otras aplicaciones, puede ser en Facebook, en Instagram. Entonces, pues, eso depende. Depende básicamente de la comunicación que se tenga. Como dice la doctora Mayra, si no se pone claridad frente a la intención desde un inicio, yo puedo tener unas expectativas muy diferentes a esa persona, ¿sí? Claro. De qué depende de que funcione una relación, y no es porque sea concebida o iniciada desde las redes, es desde el cómo yo empiezo ya a involucrarme de forma seria, con un propósito, con un fin, con esa persona, y sin importar la conocí por Facebook o la conocí en mi trabajo,
¿sí? Ok. Es el qué es lo que yo hago y qué es lo que esa persona hace para construir esa relación, ¿sí? Ya darle terminar esa fase de enamoramiento, del preconocimiento visceral, como lo digo yo, porque es básicamente gustos, atracción, ¿sí? Ya cuando se empieza a construir, ahí es donde empieza uno a ver esas banderitas rojas que decía la doc Mayra. Entonces, no, que es que de pronto es mal geniado, ¿sí? O N razones por las cuales... Desorganizado, desorganizada, o no, pues, Y ahí es donde uno, sabiendo esas características de cada uno de los miembros, decide o no construir una relación. ¿Seguir o no? Exactamente. O soltar definitivamente. Porque sin importar ya algo que tener en cuenta, y es que lo que decía la doctora Mayra, el darle like, ¿sí? Si yo le doy like a una publicación, no implica que me estoy enganchando emocionalmente con esa persona. Estoy diciendo, me gusta lo que publicó. Me gusta tu foto, me gusta como sí, más Sí, que- el que te contexto guste la donde estás. persona. Exactamente. Y eso es lo que muchas personas confunden con el darle like, por esa necesidad de aprobación, que básicamente es lo que se busca al publicar algo, ¿sí? Ay, es que bien sea por monetizar o por situaciones de sentirse mejor consigo mismo frente a esas publicaciones. Bueno, ya saliendo un poco del tema de las relaciones, de las redes sociales y cómo se pueden pues establecer, vamos a hablar un poquito más dentro de nuestro contexto municipal, San Luis de Gaceno, y es, ¿ustedes creen que influye la crianza, la familia, en la forma en cómo nosotros seleccionamos a nuestra pareja, sea hombre o sea mujer? ¿Se pueden repetir patrones? Indudablemente sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, para bien o para mal, los modelos que tenemos en casa somos los que vamos a tender a repetir. Ejemplo, eso, si en mi casa, digamos, mis papás son divorciados, ¿sí? Ahí yo voy a empezar a generar a nivel individual un apego, un estilo de apego, ¿sí? Que es el que me dice a mí, como niño, cómo estoy viviendo esa experiencia de la separación de mis padres y que me va a generar como adulto una forma de interactuar o de relacionarme, ¿sí? Entonces pueda que yo desarrolle un apego evitativo o un apego ansioso, ¿sí? Que es como la forma inadecuada de sentirme querido dentro de una relación, ¿sí? Apego, cuando se dice apego, no necesariamente implica que sea malo, porque existe un apego que es el apego seguro, que es cuando existe una dinámica familiar que nos moldea y nos modela una forma adecuada de relacionarnos. Entonces, cuando niños, somos los chicos que están interactuando, socializan, les va bien el colegio y demás. De adultos, son aquellas personas que tienen un concepto de sí mismo muy favorable, ¿sí? Y no importa el qué piensen de mí, yo ya tengo claro quién soy, qué quiero, y no importa lo que digan los demás, yo ya tengo estructurado mi percepción de sí mismo. Y eso hace que en el momento de establecer una relación afectiva, yo tenga claridad, y el hecho de estar 100% pendiente de qué es lo que yo quiero o busco en términos de aprobación de otros, es lo que hace que yo tenga una relación adecuada o no. Okay. Esto va muy, muy así como dice el doctor, va muy desde el nacimiento, o sea, desde bebés. Se supone que esto que habla el doctor del apego va desde cómo nuestros padres nos garantizaron esas necesidades básicas desde el principio. Que de pronto el bebé lloró, ¿sí? Muchas veces las personas dicen, déjelo que llore, ¿sí? Pero aquí entra algo muy fundamental desde la psicología que he leído, y es que muchas veces cuando el niño está llorando, claro, él tiene que aprender a identificar sus emociones, por qué estás llorando, qué te hizo sentir así, qué pasó, ¿sí? Pero es importante que como padres de familia garanticemos esa seguridad que decía el doctor. Entonces, que ven, te abrazo, está bien que llores, ¿cierto? De bebés ya sienten la seguridad que te está generando tus padres. ¿Qué pasa y cómo va relacionado con el tema, pues, de las relaciones, que es lo que estamos hablando? Cuando esas personas que son nuestras primeras personas que nos generan esa seguridad, nos criaron para ser personas seguras, pues crecemos con una autoestima alta y lo demás. Pero ¿qué pasa cuando esas personas
o esos padres de familia no nos garantizaron esa seguridad. Entonces se habla ya del apego evitativo, del apego ansioso, y cuando crezcamos, pues eso es lo que vamos a buscar, porque eso es lo que aprendimos y eso es lo que conocimos desde bebés o desde pequeñitos, ¿sí? Entonces va muy relacionado. Entonces, si yo tuve un papá ausente, por ejemplo, ¿cierto? O una mamá ausente, o una mamá que no me garantizó, pues de futuro voy a querer buscar eso que me hizo falta en mi infancia. Y ahí es cuando se presentan pues relaciones tóxicas, ¿cierto? Porque y va muy ligado también con las expectativas que tienes por esa falta de afecto que tuviste desde la infancia. Entonces, el tema familiar, que es la pregunta que nos hace la doctora Carolina, es demasiado importante en el tema de las relaciones de pareja, ¿sí? Y aparte que también muy ligado pues a las relaciones que uno haya tenido pues en el pasado. La experiencia previa amorosa. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Yo usualmente desde mi área de trabajo social he identificado que muchas veces existen, bueno, acá en el municipio y en las veredas he visto que usualmente hay familias con una tipología de monoparental materna, o sea que la jefatura es de la madre, entonces hay la carencia y la figura paternal, ¿sí? Y muchas veces las niñas quieren buscar en la pareja lo que no tuvieron en un padre, entonces la atención, quiero de mi pareja la atención, que a veces se puede llegar a volver obsesiva porque pues tuvieron una carencia grande. Yo creo 100% que los niños son esponjitas, indistintamente de que ellos no recuerden, ellos empiezan a como repetir patrones y carencias afectivas. La dinámica familiar influye muchísimo. Algo que he identificado a lo largo del tiempo es que un niño que fue criado bajo una dinámica familiar donde el niño no puede hacer quehaceres de la casa, donde no cocina porque es hombre, donde hay micromachismos, es lo que va a ejercer en su relación, es lo que va a ejercer a futuro en su dinámica familiar de esposo, ¿sí? No muchas veces, porque muchas veces no es así. Es como cuando vemos tipologías familiares donde se divorcian, y muchas veces he escuchado niños que dicen, mis papás se divorciaron, pero yo aún así quiero casarme. Como otras veces he visto y he escuchado que dicen, mis papás se divorciaron, tuve una muy mala experiencia y yo no creo en el tema de casarse. Creo simplemente que es un papel y ya. Y no solamente, continuando de pronto con lo que dices para culminar con la pregunta, es en cuanto a lo que decías que el papá de pronto no nos brindó lo que queríamos, ese afecto también pasa cuando los papás dan mucho. Sí. Porque crecemos con esa expectativa, es que mi papá me daba todo, mi papá mejor dicho, y entonces crecemos con la pareja que nos tiene que hacer lo mismo que el papá. Entonces, es que mi papá era el que me mantenía, o es que mi papá me daba todo, o es que mi papá, mejor dicho, me amaba. Yo fui la consentida de mis papás, tú tienes que darme lo mismo. Sí, entonces se no crean espero esas menos. expectativas. Y muchas veces se conocen incluso parejas muy similares a los papás. Eso pues tiene obviamente una parte teórica en la psicología y se habla mucho de este tema, lo mismo que los hombres con las mamás. Sí, eso es el vínculo, por algo en algún momento el psicoanálisis lo explicaba con el complejo de Electra y el complejo de Edipo, ¿sí? Es esas relaciones que se tergiversaron desde muy temprana edad con mi papá o con mi mamá, dependiendo obviamente por los sexos contrarios. Hay algo que hay que tener claro, y es que el hecho de que yo pueda tener éxito o no en una relación sentimental depende mucho de cómo se empieza a construir relación, ¿sí? Porque como lo decíamos al principio, el enamoramiento, siempre van a haber problemas. La comunicación es vital para que esos problemas, que son así, no se conviertan en un problema inmanejable. Otra situación es la seguridad o el espacio propio que debe tener cada persona dentro de la pareja. No por el hecho de que sea mi esposa, tiene que estar conmigo el 100% del tiempo, o no porque mi esposa crea o quiera, tengo que estar en función de, ¿sí? Sí. Y eso no significa que pues eso implique que entonces
como yo tengo mi espacio libre, entonces yo puedo tener parejas alternas. No, son espacios en donde sí o sí mi hogar, mi trabajo, mi estudio, mis amigos, ¿sí? Porque eso hace parte de la construcción como ser humano de lo básico para establecer una relación afectiva. Complementando y concluyendo, siento que no se debe basar una relación sobre la necesidad en términos emocionales, en términos económicos, en términos relacionales, porque muchas veces como que nos basamos, vuelvo a las redes sociales, a lo que vivimos actualmente, pero también vivimos actualmente en contextos donde nos encontramos con dinámicas familiares y formas de vida fraccionadas. Entonces queremos lograr encontrar el amor sobre la necesidad que tuve en la casa. Entonces quiero concluir con eso, pues desde mi punto de vista. Así es, y aparte de eso, pues es importante destacar que una relación sentimental nunca va a ser perfecta, cada uno tiene sus pros, sus contras, pero es importante también tener algunos aspectos importantes como lo es el tema obviamente de la comunicación que hablábamos al inicio, por supuesto que cada uno, cada pareja o cada persona tenga sus espacios para interactuar, ya sea con su familia, con sus amigos, sus actividades, su trabajo, ¿sí? Y que pues estén dispuestos a cambiar cuando sea necesario. Que si en algún momento estás haciendo sentir mal a la otra persona y esa persona te dice, oye, me está afectando tal cosa, pues estar dispuesto a cambiar y no solamente decir, es que yo soy así y es lo que te toca, ¿no? Porque pues ahí ya empiezan los problemas y siempre pues la idea es tener relaciones sanas. Si tenemos relaciones sanas, pues prevenimos muchas cosas que tienen que ver con la violencia. Ya para finalizar, en cuanto a las relaciones sanas, es importante tener en cuenta que la probabilidad que se presente violencia intrafamiliar es mínima. ¿Por qué? Porque desde un principio están enfocados a resolver la dificultad o la diferencia. Una relación amorosa o de pareja no es perfecta, siempre van a haber diferencias porque es mi historia, tu historia, nuestra historia. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a resolver esas diferencias para evitar la violencia en una relación sana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por pues esta temática que es bastante importante. Y tiene mucho por hablar, aquí nos quedó. Sí, acá nos quedó muchísimas preguntas. Pero pues por tema de tiempo, de pronto en algún futuro hacemos la parte 2. Estar pendientes porque sí siento que es un tema súper importante y nosotros pues como comisaría de familia que tratamos todo el tema de violencia. Sí, siento que tiene mucho que ver. Es sumamente importante, así que muchas gracias a mis compañeros nuevamente, a la parte de comunicaciones y pues nada, los esperamos, coméntenos, denle me gusta. Propongan temas, por favor, propongan temas, compártalo para que llegue a más personas, sobre todo a las personas del campo que muchas veces no tienen este tipo de información. Entonces, hasta luego y nos vemos en una próxima.